Pueden apagar su cámara, ya lo hicieron todos. Cuando todos apagan su cámara, la ventana de Zoom desaparece. Pero con una cámara que prendan, la ventana de Zoom vuelve a aparecer. Ahí seguramente les apareció porque yo prendí mi cámara. Entonces, habiendo una cámara encendida y si no la apagan, entonces tendrían que minimizar la ventana de Zoom para que no les estorbe y arrastrarla a la barra de tareas donde no les estorbe. Bien, terminamos el problema del compresor. Es este, pero al final, y lo puse así en rojo para recalcarles de que no es necesario que ustedes hagan esto en su problema de la turbina. En las hojas de resumen, tenemos esta ecuación para el cambio de energía cinética. La diferencia de las velocidades al cuadrado entre 2. Y voy a usar esa ecuación. Aquí está. Voy a usar esa ecuación para calcular el cambio de energía cinética. Las velocidades ya las tenemos. Teníamos la velocidad de salida de dato y la velocidad de entrada la calculamos aquí. Entonces, si calcula, pero recuerden que el cambio de energía cinética lo despreciamos, al igual que el cambio de energía potencial. Sin embargo, se podía calcular, no despreciarlo, se podía calcular. Sustituyendo las dos velocidades, la velocidad 2, 24.5, y la velocidad 1, 14.71, al cuadrado las velocidades entre 2, el cambio de energía cinética hubiera resultado positivo, 191.93 joules por kilogramo, y el positivo significa un aumento de energía cinética. La velocidad aumenta de casi 15 a casi 25, y al aumentar la velocidad, aumenta la energía cinética. Pero, ¿qué hubiera pasado si ese cambio de energía cinética no lo hubiéramos despreciado aquí y lo hubiéramos sustituido? Es un cambio de energía cinética de casi 200. Casi 200. ¿Qué hubiera pasado si sustituimos ese cambio de energía cinética aquí para calcular el trabajo mecánico? Obvio. ¿Ya se fijaron? ¿Cuánto hubiera cambiado este resultado? Si el cambio de energía cinética es positivo, positivo por negativo, se hubiera vuelto negativo. Entonces, se sumaría negativamente a esta cantidad. ¿Cuánto? 200. Sumarle a esta cantidad 200 a 140, casi 145,000, sumarle 200, ¿cuánto afecta? Poco. 200 comparado con 145,000 es despreciable. La potencia calculada también hubiera sido un poquito más grande, pero ese poquito lo estamos despreciando. Entonces, esta es una comprobación. Debido a que el cambio de energía cinética es mucho menor que el trabajo, significa que es despreciable. Cuando una energía es mucho menor que otra energía grande,
Cuando una energía es pequeña, muy pequeña comparada con otra energía muy grande, entonces es despreciable. Por eso el planteamiento del problema nos dice como una ayuda para simplificar la solución del problema, despreciar energías cinéticas y potenciales. Porque así sucede, y esta es una comprobación de que sí es despreciable el cambio de energía cinética. No puedo comprobar que el cambio de energía potencial también sea despreciable, porque para poderlo para poderlo comprobar, necesitaría usar esta ecuación y no tenemos como dato el cambio de altura de la entrada a la salida, o el cambio de altura de la entrada a la salida. Es decir, si pongo esta línea aquí, y pongo esta otra línea aquí, entonces ahora pongo esto. ¿Y qué es esto que estoy poniendo? ¿Qué es esto? Altura. Aumento de altura. Eso que estoy poniendo es delta Z, Z2 menos Z1, el aumento de altura. Si tuviéramos ese dato del aumento de altura de la entrada a la salida, con ese aumento de altura y usando esta ecuación, multiplicando por la aceleración de gravedad, sería un aumento de energía potencial. Pero no tenemos como dato el aumento de altura para poder comprobar que este cambio de energía potencial también es pequeño y que por eso se puede despreciar. ¿Entendieron, jóvenes? ¿Entendieron? ¿Hay alguna pregunta, comentario? Sí, profesor. En su problema de la turbina no necesitan hacer esta comprobación. Si quieren hacerla, bien, pero no es necesario. Pero repito, pude haber calculado este cambio de energía cinética antes de calcular el trabajo para poderlo sustituir aquí y no despreciarlo. Pude haberlo hecho. Y también sustituirlo aquí para calcular el cambio de entalpía. Pero lo desprecié porque así lo dice el problema, que lo despreciemos. El problema dice que consideremos que es adiabático, o sea que el calor es igual a cero, que los cambios, que las energías cinéticas y potenciales las despreciemos. Por eso las eliminamos. Pero si tuviéramos datos para calcular esas energías, se podrían calcular. Si se pudieran calcular, las tomaríamos en cuenta y no las eliminaríamos. Bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ninguna por mi parte. Si ya están trabajando en su tarea, ¿ya se fijaron en algo de la tarea respecto al ejemplo? ¿Ya se fijaron en algo, jóvenes?
¿No hay ninguna observación que puedan decirme? ¿Que es idéntica o...? ¿Idéntico en qué? ¿A qué se refiere? O sea, el mismo planteamiento, pero diferente proceso? Y no solamente el mismo planteamiento, algo más. Son las mismas presiones, nada más que cambia. ¿Cómo? Son las mismas presiones. La 1 aquí, la 2 es la 1 y la 1 es la 2. Eso que acaba de decir, eso. En otras palabras, en el problema de la turbina, estos datos de salida del compresor vienen siendo los datos de entrada a la turbina. Y estos datos de entrada al compresor vienen siendo los datos de salida de la turbina. Al revés. Y quiero hacerles un comentario a ese respecto. Y aquí puse lo siguiente. Simplificando un poco. Aquí está dibujado el compresor. Y aquí no puse todos los datos. Puse que el gas que entra al compresor entra con un diámetro de 25 centímetros y a una presión de 0.8 bar absolutos. Ya con la presión absoluta. Y sale del compresor con un diámetro de 12 centímetros a una presión de 3.2 bar absolutos. Bueno, ese gas que sale del compresor entra a la turbina. Bueno, aquí le puse estado 2. Este estado 2 que sale del compresor entra a la turbina y aquí le voy a llamar estado 2, pero en la tarea para ustedes va a ser el estado 1. Y acá en la salida de la turbina le puse estado 3, aunque en su tarea es el estado 2. Pero aquí le puse 3. Y el gas vuelve a salir con el mismo diámetro como entró al compresor y vuelve a salir con la misma presión como entró al compresor. En el compresor es un proceso de compresión. En la turbina es un proceso de expansión. Calculamos la potencia del compresor. ¿Cuánto fue la potencia del compresor? No lo puse ahí en el dibujo. Fue de casi 100 kilowatts. Claro, en el compresor sería una potencia negativa, 100 kilowatts. ¿Cuánto resulta la potencia que produce? Aquí le puse un subíndice C a la potencia del compresor para diferenciarlo y acá le puse subíndice T a la potencia de la turbina. ¿Qué potencia produce la turbina en la tarea? Idealmente, teóricamente, la turbina produciría 100 kilowatts. Cierren su micrófono, por favor, si no están participando, para que no metan ruido externo, por favor. Sean responsables. Teóricamente, si al compresor le suministramos 100 kilowatts para comprimir al gas, y ese gas pasa por una turbina expansionándose lo mismo que se comprimió en el compresor, entonces la turbina nos regresaría los 100 kilowatts que le suministramos en el compresor. Le suministramos 100 kilowatts al gas en el compresor y el gas nos regresa los 100 kilowatts en la turbina. Tal vez si los cálculos no le da exactamente la misma potencia en la turbina que esta que calculé en el compresor, pues es cuestión de decimales.
pero teóricamente debe ser la misma potencia. ¿No la han calculado, jóvenes? Inclusive, aquí están los resultados. ¿Cuál es la potencia que produce la turbina? Casi los 100 kilowatts. Casi, casi 98 kilowatts potencia producida. En el compresor son casi 98 kilowatts suministrada. No queda exactamente lo mismo por diferencia de decimales, por los decimales que no se toman en cuenta. Pero teóricamente debería de ser la misma potencia. Una turbina es lo contrario de un compresor. Una turbina nos regresaría la potencia que le suministraríamos al compresor. Pensando en eso, ahora imagínense que juntáramos los ejes del compresor y de la turbina, así como está este dibujo. Este es un acoplamiento de los ejes. Porque, ¿para qué? Para que la turbina, la potencia de la turbina, se vaya hacia el compresor. En otras palabras, para que la turbina mueva al compresor. Porque si las tuviéramos separadas, ¿con qué le suministraríamos potencia al compresor? ¿Con qué tendríamos que suministrarle potencia al compresor? ¿No se les ocurre? Vamos, ¿no se les ocurre? Vamos, jóvenes. Está bien que apenas están empezando ingeniería, casi empezando, pero ya a estas alturas ya deberían de ser capaces, más capaces de pensar y de analizar. ¿Con qué le suministraríamos potencia al compresor? Con un motor eléctrico. ¿Y en qué usaríamos la potencia de la turbina? Pues para algo. Bueno, para ahorrarnos el motor eléctrico, mejor que la turbina, la potencia que produce la turbina, sirva para mover al compresor y ahorrarnos el motor eléctrico. Si la turbina produce lo mismo que necesita el compresor, entonces la turbina movería el compresor. Imagínense, suelten su imaginación, piensen. Imagínense que diseñáramos un compresor, una turbina pequeños y los acopláramos así como está el dibujo. Y que el gas fuera aire atmosférico. El compresor succiona aire de la atmósfera. El compresor succiona aire de la atmósfera, lo comprime y ese aire comprimido entraría a la turbina y saldría de la turbina y se tiraría nuevamente a la atmósfera. El compresor lo comprime y la turbina lo expansiona y lo regresa a la atmósfera. Y la potencia de la turbina mueve al compresor. ¿Ya se les ocurrió algo? ¿No, jóvenes? ¿Qué falta de imaginación? Otros semestres que les he hecho esta pregunta, me han contestado.
falta imaginación si no se les ocurre algo acerca de lo que les estoy explicando. Imagínense que fabricamos el compresor y la turbina pequeños y los acoplamos así, los ponemos a funcionar. Un aire acondicionado. No. La turbina va a mover al compresor. Pero habría que preguntarnos, y para arrancar, ¿quién, si la turbina está parada y el compresor no se puede mover hasta que no lo mueva la turbina? Entonces, ¿cómo va a arrancar esto? Bueno, se le pondría, si es a manera de juguete, se le pone un crán. ¿Saben lo que es un crán? ¿Saben lo que es un crán? Yo no. Sí. ¿Qué es un crán? ¿Cómo describirían un crán? Bueno, una manera sencilla sería el dispositivo de una podadora para arrancarlo cuando le estiras a un cable. Así es, con un cable le estiras y le das el arranque. Así es. Bueno, quiero recalcar que los ejes del compresor y de la turbina atraviesan todo el compresor y atraviesan toda la turbina. Y el eje sale del otro lado del compresor y del otro lado de la turbina. Bueno, en el otro extremo del compresor o de la turbina se puede poner un crán, ya sea a base de cable o de palanca. Una palanca o cable para darle un vuelo inicial y que arranque. Así hay motores que para poderlos arrancar no tienen lo que se llama un motor de arranque, como el automóvil que tiene un motor de arranque. Cuando no tiene un motor de arranque, se les pone un crán. Un crán a base de un cable o de una palanca que se le gira, darle un vuelo inicial y ya se suelta y ya arranca. Bueno, imagínense que le ponemos un crán para arrancarlo, para hacerlo girar, para ayudarle a la turbina a que mueva el compresor. Pero una vez que la turbina ya está moviendo al compresor, lo soltamos porque el compresor le va a mandar aire a la turbina para que la turbina siga moviendo al compresor. Soltamos el crán y ya está funcionando. La turbina va a estar moviendo al compresor. El compresor está succionando aire de la atmósfera, la turbina descargaría el aire a la atmósfera. ¿Y no se les ocurre algo? Vamos, jóvenes, qué poca imaginación. La pregunta, ¿y nunca pararía? La turbina está moviendo al compresor, pero ya no hay nada externo que lo haga mover. Nada externo, porque la turbina está moviendo al compresor. La pregunta es, ¿nunca pararía? Si nunca pararía, se quedaría moviendo por siempre y para siempre. Amén. A eso se le llama movimiento perpetuo. Un movimiento perpetuo es que se esté moviendo por sí solo, sin nada externo. La pregunta es, ¿se quedaría moviéndose por siempre y por siempre, jamás, No, eternamente, sin parar? no puede. La respuesta es no.
La respuesta es que poco a poco, cuando soltemos el crán, poco a poco se va a ir deteniendo. Y entonces habría que preguntarnos, ¿por qué se detuvo? ¿Y cuál creen que es la respuesta? Porque existen pérdidas, ¿no?, de energía. ¿Perdón? Existen pérdidas de energía. Pérdida de energía, es cierto. ¿Y cómo es esa pérdida de energía? Puede ser en calor, No, no puede ser. No diga puede ser. Dígame cuál es la pérdida de energía. Exactamente. calor, En cierta forma, calor, pero ¿debido a qué? a la fricción. La fricción. Exactamente debido a la fricción. En el problema, aquí dice, sin fricción, ideal. Esta potencia es ideal. Lo mismo para la turbina, es una potencia ideal. Idealmente, si no hubiera fricción, la turbina produciría lo mismo que necesita el compresor. Pero por culpa de la fricción, porque la fricción siempre perjudica, por culpa de la fricción dentro del compresor, el compresor va a necesitar más de 150 kilowatts. Por culpa de la fricción, el compresor necesita más de 150. Y por culpa de la fricción, la turbina produce menos de 150. La fricción perjudica en el compresor y se necesita más potencia. En la turbina, la fricción perjudica y produce menos potencia. Y entonces, ¿qué sucede cuando acoplamos la turbina al compresor? Realmente que la turbina produce menos de lo que necesita el compresor y por lo tanto se va frenando. Porque la turbina no le puede dar al compresor lo que necesita y por lo tanto se va frenando. Poco a poco se va frenando por culpa de la fricción. Entonces, ¿cuál sería un ejemplo que nosotros no mencionamos? Eso, la fricción. No, pero el ejemplo que preguntaba. ¿El qué? El ejemplo que preguntaba. La pregunta. ¿A qué se refiere? O sea, O sea, la fricción. usted preguntaba un ejemplo. ¿Un ejemplo? No, no lo entiendo. Por culpa de la fricción, se pierde energía en el compresor y necesita más energía. Por culpa de la fricción, se pierde energía en la turbina y produce menos potencia. Debido a eso, es imposible el movimiento perpetuo. Ha habido otros casos donde se ha intentado lograr un movimiento perpetuo y hasta la fecha ha sido imposible lograr un movimiento perpetuo. Repito, un movimiento perpetuo es que algo se esté moviendo sin nada externo, sin ayuda externa, que por sí solo se mueva en forma perpetua, sin nada externo sin ninguna ayuda externa. Apaguen su micrófono, por favor, jóvenes. Por esa razón ha sido imposible lograr el movimiento perpetuo. Y la principal causa, aunque en otras aplicaciones hay otras causas, en la mayoría de las aplicaciones la causa principal es fricción.
la fricción siempre perjudica. Y eso es algo muy importante que como ingenieros deben estar conscientes. No siempre perjudica. ¿Perdón? No siempre perjudica. Termodinámicamente, sí. Ah, específico. ¿En qué caso no perjudica? En el movimiento. Si en fricción hay movimientos, oye, ¿En cuál, perdón? en física, No, no. no. Entonces, Hay- sin fricción nunca no podemos caminar. no, no es cierto. O sea, yo le estoy afirmando que la fricción hace que caminemos. No, no ¿Cómo? caminamos gracias a la fricción, no. Entonces nos resbalaríamos si no fuera fricción. Perdón, no le escucho bien. Necesita hablar más Nos fuerte. resbalaríamos si no hubiera fricción. No, no es cierto. Analice bien lo que está diciendo, no es cierto. Analícelo. Bueno, No quiero profundizar mucho. Y podemos mencionar muchas aplicaciones donde hay fricción y le aseguro que en todas esas aplicaciones de fricción perjudica la fricción. Pero hay un caso donde la fricción beneficia, pero no es un caso termodinámico. ¿Cuál es ese caso donde la fricción beneficia? El sistema de frenos. Por ejemplo, en un automóvil, o en una bicicleta, para frenar. Se utiliza la fricción para frenar. Si no hubiera ese fenómeno de la fricción, no podríamos frenar un automóvil. profe, De hecho, una nave espacial, ¿cómo puede frenar? No puede frenar una nave espacial porque no hay nada con la cual tener fricción. Un avión puede frenar. ¿Cómo frena un avión? Para bajar la velocidad. Aumenta la fricción con el aire, moviendo las aletas de las alas que tienen las alas del avión. Mueve las aletas para tener más fricción y frene y baje la velocidad. Pero una nave espacial, si no tiene con qué frenar, bueno, para frenar sí beneficia la fricción. Pero no es un caso termodinámico. Es el único caso donde podríamos mencionar que la fricción beneficia. Y les podría mencionar 100 aplicaciones donde perjudica. ¿Alguna pregunta, comentario, jóvenes? Espero que entiendan esto. Y los que van para mecánica, sobre todo, ya verán lo que les espera más adelante, donde van a tener que tomar en cuenta mucho la fricción en muchas aplicaciones. Y esto se ve mucho más en unas materias más avanzadas de mecánica. Se analiza con mucho más en detalle el efecto de la fricción. Pero esto es un pequeño adelanto y para que entiendan el por qué en esos problemas se analiza sin fricción. No se puede analizar con fricción. No hay manera de tomar en cuenta, evaluar el efecto de la fricción. Teóricamente no hay manera. Por eso se analiza idealmente sin fricción.
pero hay que estar consciente de en qué cambian los resultados por culpa de la fricción. Y digo por culpa, porque siempre perjudica. ¿Alguna pregunta, comentario, jóvenes? ¿No hay ninguna duda? No, Inge. Ok. Más adelante veremos otra aplicación donde también vamos a considerar un proceso ideal sin fricción. Aquí en termodinámica no vamos a considerar efecto de la fricción. En materias más avanzadas, sobre todo en el área de mecánica, sí se toma en cuenta el efecto de la fricción para hacer cálculos más exactos, más reales, o más bien cálculos reales y no ideales, como lo estamos haciendo ahorita. Bien, con eso doy por terminado la explicación del ejemplo del compresor. Y vamos a pasar al siguiente ejemplo. El ejemplo 2.3 se trata de una tobera de gas. Así como su tarea 2.3 se trata de un difusor de gas. Y en los formatos de dibujos, por cierto, ¿a alguien se le ocurrió en el examen hacer el dibujo en lugar de usar una copia del dibujo que les di? Y el dibujo que hizo, pésimo, pésimo, parecía una caricatura. Eso es una tarea de primaria. Por algo les doy el dibujo ya hecho, para que sean dibujos bien hechos. No se les ocurra hacer eso. ¿Que les da flojera imprimir o gastar en una copia? Este es el formato de dibujo, la página 5, lo que es una tobera de gas. En la página 6 es una tobera, por cierto, una tobera de gas, y aquí dice, es gas el que va a circular por esa tobera. Y en la página 6 también es una tobera. De hecho, es el mismo dibujo, pero ahora es un líquido. Una tobera se puede usar para gas o para líquido. Y en la página 7 es un difusor de gas. Es el que van a usar ustedes en su tarea. Un difusor se puede usar para gas o se puede usar también para líquido. Y aquí dice líquido. ¿Por qué les doy los dibujos para gas y para líquido si el que vamos a usar es para gas? Porque si en el examen les pongo una tobera de líquido o un difusor de líquido, que puedan usar este dibujo. Por eso les doy los diferentes dibujos, pensando también para el examen, las diferentes alternativas para el examen. Por eso deben imprimir todos los dibujos que les estoy dando en este archivo de dibujos, que son, por cierto, son 13 dibujos. Entonces, para su tarea, 2.3 van a usar este dibujo de difusor de gas. Vean cómo es un difusor de gas. ¿Qué podemos decir que es un difusor de gas? Así de simple. ¿No entienden el dibujo que es?
expansión al gas. Es un aumento de diámetro. Es un aumento de diámetro, así de simple. El gas viene con un cierto diámetro de tubo y luego el difusor es un aumento de diámetro y continúa el gas en un diámetro más grande. Bueno, vamos a analizar lo que sucede en ese aumento de diámetro. Lo mismo para una tobera. Pero, ¿qué es una tobera? Lo contrario de un difusor, o viceversa. Un difusor es lo contrario a una tobera. ¿Y qué es una tobera? Una reducción de diámetro. Viene el gas en un diámetro grande y la tobera es una reducción y sale el gas, pero comúnmente ya no le puse la continuación del diámetro, ya no puse el diámetro de salida, diámetro pequeño, porque las toberas comúnmente se utilizan para descargar. Reducen el diámetro y descargan a donde vayan a descargar. ¿Qué es lo que sucede en una reducción de diámetro? Sea gas o líquido, eso es lo que vamos a analizar. Y viceversa, en la tarea, ¿qué es lo que le sucede al gas o al líquido en un aumento de diámetro, lo que es un difusor? Eso es lo que vamos a analizar. No hay ningún eje en movimiento, no hay trabajo mecánico. No hay trabajo mecánico. Entonces, ¿qué va a suceder en una tobera o en un difusor? Ya lo veremos. Es el ejemplo 2.3. Ya son las Así 7, que, profesor. ¿perdón? Ya son las 7. Sí. Para empezar, habría que escribirle aquí ejemplo 2.3 y subrayado, mayúscula subrayado, jóvenes, mayúscula subrayado, no como a ustedes se les ocurra. Así se debe de poner los títulos, mayúsculas. Y en este caso, subrayamos esto para resaltarlo. No subrayamos todo, el nombre. Mayúsculas. Aprendan que los títulos siempre se deben de poner mayúsculas para que resalten. Y en este caso, lo de ejemplo también lo subrayamos para resaltarlo más. Esto es lo primero que hay que poner y en su tarea también tienen que poner tarea 2.3. Espero que lo hayan hecho así también en su tarea de la turbina. Haberle puesto aquí tarea 2.2 y subrayarlo. No omitan ningún detalle. Aprendan a resolver sus tareas completas, bien hechas, como ingenieros. No como niños de primaria, ni de secundaria, ni jóvenes de preparatoria, como ingenieros.